seguir abriendo la Biblia en Efesios capítulo 4 y hoy vamos a ver un versículo. Ahora, no os hagáis ilusiones porque solo vayamos a ver un versículo, porque ya sabéis que lo poco y bueno, dos veces bueno, pero lo poco y abundante, pues festín más grande, ¿no? No sé si habéis visto esta imagen en estas últimas semanas. No he hecho yo la foto, no soy yo tampoco, recién levantado, sino que es una foto que se presentó a un concurso de fotografía de Sony. Y el autor presentó la foto y esta fue la que acabó ganando el certamen de fotografía. ¿Qué os parece? Interesante, bonita. Bueno, yo no entiendo de fotografía, así que no voy a decir nada. Bueno, cuando le dieron el premio, el autor, ya la podemos sacar, el autor reconoció, o el autor de la foto, dijo que él no había hecho esta foto, que esto era obra ¿de qué? De inteligencia artificial. Esto lo ha hecho un ordenador, ¿verdad? Entonces, él había presentado esa foto al concurso solo para demostrar que los concursos de fotografía no están preparados todavía para discernir las fotos que son de verdad y las imágenes creadas por inteligencia artificial. Ahora sí ya podemos quitar la foto, porque si no nos vamos a despistar. Pero este ejemplo nos llama la atención y nos lleva a darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde es difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros, como creyentes, podemos vivir en medio de este mundo donde es difícil saber qué es verdad, qué es mentira? ¿Cómo los estudiantes pueden vivir en medio de su clase sabiendo que sus compañeros quizá entregan trabajos entregados que no han redactado ni ellos, que le han pedido al ordenador, oye, hazme un trabajo sobre Cristóbal Colón y se lo entregan al profesor? ¿Qué vas a hacer tú como estudiante? ¿Te vas a esforzar ahí para hacer un trabajo bien hecho o que te lo haga otro? O nosotros, ¿no? En nuestra vida diaria vamos a recurrir a la mentira para hacernos la vida un poco más fácil, para quedar bien con la gente, para, digamos, que no nos cobren tanto en Hacienda. ¿Cómo podemos vivir en este entorno en el que estamos? Bueno, llevamos desde el principio de año con un lema que nos está acompañando. No sé si alguien se acuerda del lema de este año. Sí, exacto. No he entendido nada. Os veo mover un poco la boca. Bueno, tenemos el lema, creciendo en unidad con Dios y con su Iglesia. Ahora. Bueno, yo porque lo tengo apuntado, ¿no? Bueno, antes de seguir con la predicación de hoy, me gustaría que te preguntaras si crees que durante estos meses, que llevamos ya casi 5 meses, meditando en el libro de Efesios, me gustaría que te preguntaras si crees que has crecido en algo, en tu unidad con Dios. Y si crees que de alguna manera has crecido en unidad también con la iglesia aquí local en Vilanova y con la iglesia universal en todo el mundo. Si la respuesta es que crees que sí, te animo a que pienses qué te lleva a pensar de esa manera y me alegro mucho. Si crees que no has crecido nada, entonces estaré encantado de que podamos hablar juntos o que busquemos las causas de por qué la palabra de Dios no está haciendo efecto en nuestra vida. Sea como sea, te animo a que podamos estar pensando si la palabra de Dios está haciendo su efecto en nuestra vida. Una señal de que estamos creciendo en unidad con Dios es que vivimos vidas que son cada vez más santas. Crecemos en santidad. Y hace 2 semanas veíamos en Efesios cómo el camino de la santidad está marcado por 2 pasos. El primer paso era despojarse del viejo hombre, ¿verdad? Eso era lo primero que teníamos que hacer, pero es que no teníamos que quedarnos ahí, sino que teníamos también que vestirnos del nuevo
hombre. Los dos pasos son necesarios. No podemos pretender vivir una vida santa si no estamos dispuestos a despojarnos del viejo hombre, ¿no? A dejar aquello que no agrada a Dios, pero tampoco podemos pretender vivir una vida santa si no estamos dispuestos a vestirnos del nuevo hombre, a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y en estas próximas semanas, en junio, vamos a estar entrando en detalle en este cambio de vestuario que Dios nos propone en su palabra, viendo qué cosas tenemos que dejar y qué cosas tenemos que tomar si es que todavía no las hemos tomado. Y hoy vamos a empezar por uno de los cambios de vestuario que quizá nos parecen más fáciles, pero que si lo pensamos bien nos puede costar mucho. Como ya habréis visto en el boletín, hoy el título del mensaje es Creyentes de verdad, y vamos a estar hablando sobre despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Y además, como guinda del pastel, vamos a ver la motivación para llevar a cabo este cambio de vestuario. Primero vamos a ver que tenemos que desechar la mentira. El versículo de Efesios 4:25 empieza diciendo: por tanto, habiendo desechado la mentira. Otras versiones dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad. Y lo cierto es que se puede traducir este versículo como algo que ya se ha hecho, ¿no? Habiendo desechado la mentira, o algo que podemos o que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Dice, dejando a un lado la falsedad. Es difícil saber cuál de las dos traducciones es la más adecuada, pero sea cual sea de las dos, lo cierto es que nos tenemos que dar cuenta que, de alguna manera, si estamos todavía al principio de nuestro camino con Cristo, pues tenemos que dejar de una forma radical la mentira. Si ya llevamos tiempo caminando con Cristo, pues tenemos que hilar un poco más fino y tenemos que ir dejando también la mentira que todavía queda en nosotros. Ya hablamos en otros domingos que la iglesia de Éfeso vivía en una ciudad pues altamente inmoral, entregada al pecado, a la idolatría. Así que sería normal para un gentil que se convertía en esa iglesia, pues recurrir a la mentira como algo normal, ¿no? Como un método de supervivencia. En ese tiempo, pues, me decían algo, pues le engaño y ya está, y no pasa nada, yo no me siento culpable, estoy tranquilo. Claro, al convertirse, se encontraban en una comunidad donde la verdad es muy importante y esa disonancia, pues, empieza como a llamar la atención, ¿no? Y se dan cuenta que, pues no puedo seguir recurriendo a la mentira, ¿no? Para vivir. Entonces Pablo les dice: desechad la mentira, dejadla atrás. Claro, tendríamos que definir un poco, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la mentira? Bueno, si nos vamos a un significado más básico, consideramos que la mentira es algo que se dice con la intención de hacer creer a otra persona algo que no es verdadero. Por ejemplo, ahora, no sé si alguien aquí lo hace, ¿no? Pero hay gente por WhatsApp que han quedado a las 4:30 y escriben: oye, que ya estoy saliendo, y todavía no ha entrado ni a la ducha, por ejemplo, ¿no? No quiero señalar a nadie, no, gracias a Dios no los conozco, ¿no? O decir: no, ya estoy llegando, estoy buscando aparcamiento, y aún no has cogido el coche, por ejemplo, ¿no? O quizá llegas tarde y te justificas diciendo: ay, perdón, es que he tenido un imprevisto. Claro, imprevisto es así como muy general, ¿no? Nadie te va a preguntar. El imprevisto es que te daba pereza levantarte, que has querido dormir un poco más, ¿no? Estos son, pues, mentiras bastante claras. Otro ejemplo claro que puede ocurrir en nuestras relaciones quizá de pareja, ¿no? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Hombre, algo te pasa, porque no digo por Sara, Sara no lo hace, pero sé de gente que a veces le pasa esto, ¿no? Que te pasa algo, no me pasa nada. O quizá decir que tu hijo de 3 años en verdad tiene 2 años y así me ahorro un viaje de tren o un billete de autobús, ¿no?
Quizá lo haces para ahorrarte una inscripción al retiro de iglesia, que por cierto te animo a que te inscribas, pero que lo hagas de una forma honesta. Bueno, esto es a un nivel básico. La mentira sería, pues, directamente, pues, intentar engañar a la otra persona, normalmente para sacar un beneficio. Ahora, si pensamos bien en la mentira, nos damos cuenta que hay grados más profundos, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión de las medias verdades. A veces pensamos que decir media verdad solo equivale a decir media mentira. Y decimos, no nos sentimos tan mal, pero lo cierto es que media verdad es una mentira entera. ¿Os acordáis de la historia de Abraham y Sara? Cuando él va, por ejemplo, en Génesis 20, va a Egipto, allí Abraham va con Sara, que es su mujer, en cambio llega ahí, le da miedo y dice, ¿qué dice? Es mi hermana, ¿no? Y bueno, entonces el rey Abimelech se la queda y entonces el Señor opera milagrosamente en su vida para que no pequen. Y esto es lo que dice, Génesis 20, versículo 10, dice, y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda aquí no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. ¿Era verdad lo que estaba diciendo Abraham? ¿Era su hermana? Bueno, sí, era su hermana, ¿verdad? Lo que pasa es que no era solo su hermana, o su medio hermana, era su mujer. Entonces, vemos aquí a Abraham usando una media verdad para sacar un beneficio, para que no le hagan nada. Igualmente nosotros, ¿no? Quizá podemos caer en la cuestión de las medias verdades para no caer mal a la gente. Ay, es que me da pereza ir con la persona que he quedado. Voy a decirle que estoy cansado y que me encuentro mal. Me encuentro mal, pero si me invita a otra persona más agradable, quizá no me da pereza, ¿no? Es verdad, en parte, pero si fuera otra situación haría otra cosa. Entonces, las medias verdades son claramente un ejemplo de mentira. Y podríamos pensar, ¿no?, que la mentira llega hasta este punto, pero lo cierto es que aún podemos seguir cavando y encontrando niveles más profundos de mentira, porque la mentira también no es solo algo que podemos decir con nuestra boca o escribir con nuestros dedos, sino que la mentira puede ya estar presente en nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, ¿no es una gran mentira creer que todo el mundo está siempre en nuestra contra? ¿No es mentira creer que nosotros siempre hacemos todas las cosas bien y que si algo va mal es culpa de los otros? También la mentira puede ser creer que nadie nos quiere o que nadie nos hace caso. Creer que estamos solos cuando en verdad tenemos una iglesia llena de hermanos pendientes de nuestras necesidades. La mentira incluso puede llegar a afectar cómo vemos a Dios también. Mentira puede ser creer que si hago esto o aquello, Dios ya no me va a amar. Mentira también puede ser que soy tan pecador, que Dios no puede perdonarme. Por otro lado, la mentira también puede estar en nuestros pensamientos cuando creemos que, bueno, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, me puedo acostar con quien a mí me dé la gana, no hace falta que haga mucho caso en la Biblia y el Señor ya me perdonará. Si pensamos de esa manera, obviamente la mentira está instalada en nuestros pensamientos. Así que vemos que la mentira puede afectar a diferentes áreas de nuestra vida y lo que nos está diciendo Pablo es desechar la mentira. No solo lo que decimos, sino la mentira como un estilo de vida, la mentira así en general. Y es normal que quizá pensemos que la mentira no es tan grave, ¿verdad? Quizá pensamos que la mentira no hace daño. Incluso nos excusamos a veces mintiendo con la excusa de que no queremos hacer daño a alguien. No le digo esto porque no le quiero hacer daño. Y le digo algo que es mentira, ¿no?
Si nos fijamos en la Escritura, nos damos cuenta que para Dios la mentira es algo grave. Es incluso uno de los pecados más peligrosos, porque fácilmente la mentira se puede convertir en un estilo de vida, ¿no? Un recurso habitual que usamos para hacernos la vida fácil. Incluso puede ser algo que se llega a convertir en parte de una cultura familiar y que se transmite a las siguientes generaciones. Hablábamos de Abraham, ¿verdad? Abraham, Génesis 20, miente diciendo que Sara es su hermana. ¿Pero era la única vez que lo había hecho? Antes ya lo había hecho, ¿verdad? Otra vez. Había mentido diciendo que no, Sarai es mi hermana. Entonces vemos que Abraham empieza la saga de los mentirosos, por decirlo de alguna manera, con una medio verdad. Pero que su hijo Isaac, ¿qué hace? Cae en el mismo pecado. Van a no sé dónde y vuelve a decir, no, Rebeca no es mi mujer, Rebeca es mi hermana. Y esta vez ya no era ni medio verdad, era mentira completamente, eran familiares lejanos, pero era mentira. ¿Vemos? Pero ¿qué pasa luego con Jacob? Mentiroso por excelencia, ¿verdad? Mintiendo ya no solo a reyes extranjeros. ¿A quién miente Jacob? A su padre ciego. No tiene problemas en mentirle en su cara, en vestirse con pelos para robar la bendición de su hermano. ¿Veis un proceso, no? Pero es que pensemos en los hijos de Jacob. Él no va más ya. ¿En qué mienten a su padre? Exacto. Son capaces de mentirle diciendo que José ha sido asesinado por un animal. Y no es una mentira puntual. Están años y años y años manteniendo la mentira. Hemos empezado con Abraham y una medio verdad, ¿no? Y habéis visto cómo generación tras generación la mentira va tomando más terreno y cada vez se vuelve más degenerada y más peligrosa. Nos damos cuenta entonces de lo urgente que es desechar la mentira de nuestra vida. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos o a nuestros vecinos o a la gente que nos rodea cuando recurrimos a la mentira para sacar algún beneficio? Ahora, ¿cómo podemos desechar la mentira en un mundo que vive a base de mentiras? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, por un lado, lo que tenemos que hacer como creyentes es apartarnos o no participar de aquello que es falso o que es turbio o que no está muy claro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nos quieren colar que el yoga es solo un ejercicio, la meditación trascendental es una práctica solo para relajarse, la homeopatía, las flores de Bach son medicina y te curan seguro, el ser hombre o una mujer es simplemente un constructo social que no tiene relación con la biología. Tú puedes decidir lo que tú quieras ser, no hay problema. También la sociedad nos quiere colar que un bebé que no ha nacido es simplemente un cúmulo ahí de células, que eso no tiene derechos ni tiene nada. La sociedad también nos quiere llevar a pensar que si no tienes dinero en el banco no vales nada, que el éxito en la vida es tener un buen trabajo, unas buenas vacaciones, un buen coche, una buena casa. ¿Cómo podemos entonces nosotros desechar la mentira? Pues no entrando al juego, no dejando que las mentiras de este mundo formen parte de nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cómo podemos desechar la mentira en cuestiones quizá más profundas? En cuestiones que afectan a nuestra forma de pensar. Quizá tú batallas contra pensamientos que te dicen que nadie te ama. Y quizá lo piensas de verdad. Quizá piensas que si no pierdes 10 kilos, nadie se va a fijar en ti. Que si no enseñas un poco de muslo, si no enseñas tus bíceps, si no enseñas escote, nadie se va a interesar en ti como persona. No le vas a gustar a nadie. Quizá la mentira en tu vida consiste en pensar que es que necesito esas botas nuevas, es que necesito otra chaqueta, es que necesito otro coche, es que necesito una casa más grande, necesito hacer un viaje porque estoy muy estresado, necesito. Quizá esa es la mentira que tenemos instalada en nuestra mente.
Quizá la mentira a la que te enfrentas tiene que ver con tu relación con Dios y con el pecado, con pensar que no puedes decir que no a cierto pecado. Lo he intentado, Señor, pero es que no puedo. No tengo fuerzas, no soy capaz de dejar de murmurar, no soy capaz de pensar mal de los demás, no puedo dejar el tabaco, no puedo dejar la glotonería, no puedo. ¿Verdad? Y acabamos pensando y creyéndonos que Dios no tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Qué podemos entonces hacer para desechar estas mentiras que el enemigo o que nosotros mismos ponemos en nuestra cabeza? Bueno, ¿qué le dice Pablo a los filipenses? Filipenses 4:8, esto seguro que lo sabemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. ¿Qué es lo que ha dicho al principio? La primera cosa en la que tenemos que pensar y meditar, en lo verdadero, en lo verdadero. ¿Qué podemos entonces hacer para desechar la mentira en nuestros pensamientos? Pensar en lo verdadero, no dejarnos llevar por pensamientos que no son más que mentiras. Hay una frase de Mark Twain que dice: he tenido muchos problemas, pero la mayoría nunca me han pasado. ¿Os suena esta forma de pensar? De tener, ¡ay, qué problemas que tengo! Y al final, en verdad, no era nada. Nos hemos angustiado por cosas que eran falsas, que nunca han llegado a pasar. ¿Cómo podemos desechar la mentira? Pues no nos podemos agobiar por pensamientos que son falsos. Tenemos que fijarnos en lo que es verdadero. Ahora, ¿qué es lo más verdadero que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es la verdad? Si tuvieras que enseñarme una foto de la verdad ahora mismo, ¿qué podrías decir? Jesús, bueno, no tenemos fotos de Jesús, pero hay alguna foto escrita de Jesús. La Biblia, ¿verdad? La palabra. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si luchas contra pensamientos falsos, llénate de la palabra de Dios. Si tu mente se está llenando de la verdad de Dios, eso es como el agua y el aceite, ¿verdad? ¿Habéis hecho la prueba o la habéis visto en algún vídeo? Un vaso con aceite, lo empiezas a llenar de agua y ¿qué pasa? Al final el aceite se sale. Si el vaso se llena de agua, el vaso se queda sin aceite. Pues si tu mente se llena de verdad, si tu mente se llena de la palabra de Dios, es que ya no hay sitio, ¿verdad?, para las mentiras. Bueno, esto nos lleva al segundo punto. Si queremos crecer en unidad con Dios y en santidad, no solo tenemos que desechar la mentira, no solo tenemos que quitarnos esa camisa de la falsedad, sino que también tenemos que hablar la verdad. Hablar la verdad, dice el versículo 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahora, quizá os va a parecer que esto es un poco repetitivo, ¿no? Porque no decir mentiras y luego decir la verdad casi que parece lo mismo, pero lo cierto es que son matices distintos. ¿Qué significa hablar verdad? En sí no tiene nada muy misterioso, ¿no? Si yo os digo, ¿qué significa hablar verdad? Pues hablar la verdad, es que ya lo estamos diciendo, ¿no? Y puede parecer muy evidente, puede parecer muy básico, pero por algún motivo la palabra de Dios constantemente nos lleva a pensar y recordar que tenemos que hablar la verdad. Esta frase que Pablo usa aquí, hablad verdad cada cual con su prójimo, viene del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una prueba. ¿Quién sabe de qué libro viene esta cita? Esto es solo para que activéis el cerebro, ¿eh? Es un profeta menor. Ah, muy bien, Zacarías, exacto. Muy bien. Ahora, ¿en qué capítulo? No, ya eso es demasiado, ¿no? Zacarías, capítulo 8, versículo 16. Allí Dios está tratando con una Israel que ya había vuelto del exilio, pero que todavía
digamos que esa vuelta era un poco un desastre, se volvían a apartar del Señor, bueno, no es que fuera el mejor pueblo de la historia, ¿vale? Y Dios les está diciendo que a pesar de su pecado, Él iba a hacer algo nuevo, Él iba a restaurar el reino, Él iba a poner un rey justo y Él iba a transformar el pueblo de Dios. Y lo que está haciendo en ese versículo le está dando unas instrucciones muy básicas, como lo que le dirías a tu hijo antes de irse de colonias, como voy a darle 3 instrucciones clarísimas para que no se le olviden, ¿verdad? Pues allí Dios les está diciendo 3 cosas muy fáciles y la primera que les dice es esta: hablad verdad cada cual con su prójimo. Decir la verdad los unos a los otros. Vemos que Dios allí está preparando a la nación para ser un lugar que atraiga a las otras naciones a conocer al Dios de Israel. Y un elemento básico para que esto ocurra es que el pueblo de Dios esté caracterizado por ser un pueblo que habla la verdad los unos con los otros. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros que hablar verdad unos con otros? No podríamos simplemente no decir mentira y ya está, ¿no? No te voy a engañar, pero tampoco te voy a decir la verdad. Simplemente como en neutro, ¿no podríamos vivir de esa manera? Obviamente hay varios motivos por los cuales tenemos que hablar la verdad, pero uno tiene que ver con lo que hemos mencionado antes en Juan 17. Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos y estaba diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos que para Jesús y para toda la Biblia hay una relación intensa entre la verdad y la santidad. O sea, verdad y santidad van de la mano. Por un lado, podríamos decir que la verdad es como... Decir la verdad es como hacer ejercicio, pero con el alma, ¿vale? Nosotros pensamos en hacer ejercicio con el cuerpo. Algunos hacéis más ejercicio que otros, ¿verdad? Vais en bici o vais a correr, a nadar, lo que sea, ¿de acuerdo? Y el ejercicio es bueno, ¿verdad? El ejercicio físico, si lo haces bien, si no te rompes el pie como tenemos la costumbre en esta iglesia, es bueno hacer ejercicio porque activas la circulación, generas dopamina, descansas mejor, previenes enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. También te despeja la mente, descargas ahí pues tus angustias o lo que sea. Hacer ejercicio físico es bueno, ¿no? Bueno, hablar la verdad sería el equivalente al ejercicio espiritual, de alguna manera. Uno de los ejercicios espirituales que nos puede ayudar, que son beneficiosos, que nos hacen crecer en santidad. Hablar la verdad pues nos puede ayudar a crecer en santidad, ser más parecidos a Jesús, tener una relación más fuerte con Dios, prevenir también incluso enfermedades mentales, dormir mejor por la noche, etcétera, etcétera. Hablar la verdad entonces nos hace más santos, nos hace más como Jesús. Si volvemos a Efesios 4, podemos confirmar que hay esta estrecha relación entre verdad y santidad. Porque mirad el versículo 24, Efesios 4, 24, que lo vimos hace 2 semanas, decía así: y que os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Si queremos crecer en santidad, entonces tenemos que hablar la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por un lado, claro, hablar la verdad, hablar lo que la Biblia dice. O sea, tampoco estamos hablando de conversaciones filosóficas súper profundas y súper aburridas. Hablar la verdad es hablar de Dios, hablar de su palabra. Pero obviamente hablar la verdad también es ser sinceros los unos con los otros, ser honestos. Si alguien te hace algo que te molesta, pues voy y le digo: querido hermano, esto me ha molestado. Si vemos que alguien tiene un problema, mira, creo que esto no te conviene, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahora os lo diré. Pero vemos que tenemos que hablar la verdad. Sin embargo, no creo que tengamos que otra vez quedarnos en este nivel más superficial, simplemente de hablar con nuestra boca. Creo que Pablo también se está refiriendo a un estilo de vida general, ¿no? En el contexto, claramente, Pablo está hablando de cómo caminamos, de andar dignamente con la vocación de nuestro llamamiento. Está hablando, en general, de un estilo de vida, de una forma de ser, de algo que nos caracteriza incluso externamente. Hablar verdad, entonces, requiere que el creyente, que nosotros, pues estemos caracterizados no solo por decir la verdad, sino porque pues, nuestras formas, pues somos honestos, somos transparentes, no andamos ahí con motivaciones ocultas o siempre maquinando o siempre manipulando a la gente. Nos ven y nos dicen, es que es tal como lo ves, así es, ¿no? Para el Señor es importante que hablemos la verdad, pero no solo que la hablemos, sino que vivamos esa verdad y que la demostremos con nuestra forma de ser. Entonces, ¿cómo podemos hablar verdad unos con otros? ¿Qué podemos hacer para llevar esto a cabo? Bueno, una de las cosas que podemos hacer para hablar verdad es comprobar que lo que decimos es verdadero, ¿no? Es bastante lógico, pero a veces como que se nos olvida, ¿no? A veces no ponemos el filtro y tal cual entra por aquí, alguien me lo dice, sale directamente por aquí. Y luego, ¡ay! No he comprobado si es verdad. Esto nos pasa bastante ahora con las redes sociales, ¿verdad? Especialmente con el WhatsApp. Nos envían un WhatsApp, la prima del pueblo, que es majísima y que sabe mucho, y automáticamente se lo reenvío a otro, pero no me preocupo de pensar si era verdad o no era verdad. Hace poco salió, con el tema de la sequía y todo eso, salía una noticia que decía que el gobierno iba a prohibir ducharse 2 veces al día o algo así. La gente lo ve y lo reenvía enseguida. Cuidado, que nos quieren coartar las libertades, etcétera, etcétera. Si te pones a investigar, ¿qué te das cuenta? Pues que es falso. Y eso, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner un montón de ejemplos más de cosas que llegan a nuestra mente, a nuestros oídos, quizá, ay, me han dicho que esta persona, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ya, antes de ir, voy a preguntarle si es verdad, voy a preguntar si puede ayudar. No, voy a decirlo, voy a escamparlo y luego ya me ocuparé de preguntar o de averiguar si es verdad. O sea, primero disparamos y luego preguntamos. Pues esto no es la forma en la que el Señor quiere que actuemos. Si tenemos que hablar verdad, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a decir es verdadero. Ahora, cuidado, peligro, porque hablar verdad no es solo decir la verdad, ¿de acuerdo? Aquí ya me estoy viendo que cuando acabe el culto, como somos tan diligentes, vamos a empezarnos a decir las verdades los unos a los otros como metralleta, verdad, ¿no? No se os ha venido a la mente, el pastor me ha dicho que tengo que decir la verdad, te queda fatal ese pelo, ¿no? Por ejemplo, o ese vestido no te favorece, o era ya hora que vinieras al culto después de 3 años sin venir. No es bonito, ¿verdad?, decir estas cosas. ¿Son verdad? Bueno, quizá algunas son cuestión de interpretación, ¿vale? Pero hablar la verdad no es una excusa para soltar lo que yo quiero. No nos tenemos que olvidar que cuando llegamos al versículo 25, Pablo ya ha dicho algo antes en el versículo 15. Del mismo capítulo, mismo autor, mismos oyentes, mismos todo. ¿Alguien se acuerda qué dice Pablo en Efesios 4:15? Solo si subís un poco ya lo veréis. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra vez vemos esta relación intensa entre verdad, crecimiento, santidad, pero hay una condición para que ese crecimiento se produzca y es que hay que hablar la verdad en amor.
Qué pena, porque era muy fácil hablar la verdad. Ya estábamos ahí a punto de hablar verdades por doquier, pero hay que hablar la verdad en amor. ¿Cuántas veces escuchamos la excusa, ¿no? De, yo es que soy muy sincero, yo lo siento, pero que soy muy sincero, yo soy muy honesto, yo es que no me puedo, si yo veo algo no me lo puedo guardar. Cuidado, porque tenemos que hablar la verdad, pero tenemos que hacerlo en amor. Y si tenemos que hablar la verdad en amor, implica al menos dos cosas. Por un lado, implica que tenemos que hablar la verdad, pero tenemos que cuidar cómo la transmitimos, ¿no? El tono en el que lo hacemos, con sensibilidad, no de una forma brusca, no una forma violenta, no gritando, ni avasallando, ni encerrando a nadie. El cómo transmitimos la verdad es importante. Pero es que hablar la verdad en amor, sobre todo, se refiere a la intención y a la motivación por la cual hablamos la verdad. Porque sí, podemos hablar verdad y encima podemos decirla hasta en poesía. O sea, te puedo decir como Machado y otros poetas, ¿no? Que se lanzaban verdades súper bonitas, preciosas, pero crueles, ¿no? Y con la motivación de ¿qué? De hacer daño. Entonces, sí que podemos decir la verdad incluso de una forma muy bonita, pero lo más importante es la motivación por la cual decimos esa verdad. El amor por el otro es el que nos debe mover a decir la verdad y a decirla de una forma agradable. Pero si nuestra motivación es simplemente, es que me lo tengo que sacar porque si no exploto, pues eso no es hablar la verdad en amor. O si mi motivación es que la otra persona se sienta mal, pues seguramente eso no es hablar la verdad en amor. Si ese es el caso, es mejor que nos quedemos callados. Y ya cuando hayamos procesado todo y tengamos una motivación más pura, entonces podamos ir a nuestro hermano, a nuestro familiar, a quien sea, y hablar esa verdad en amor. Ahora sí, vamos al tercer punto, al último, donde vemos la motivación por la cual desechar la mentira y hablar la verdad. Y la motivación es que somos miembros los unos de los otros. Fijaos cómo lo dice Pablo. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tengo que reconocer que a primera vista me parecía como una razón extraña para justificar o para hacer esta conexión entre desechar la mentira, hablar la verdad, porque somos los miembros unos de los otros. Es como, no lo acabo de entender. ¿No os parecería más normal quizás decir desechar la mentira, hablar la verdad, porque es lo que al Señor le gusta, ¿no? O porque Dios es un Dios de luz, es un Dios de verdad? ¿No sonaría como una justificación más normal? Al final de todo, si vemos, por ejemplo, Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Qué bien habría quedado esa frase en Efesios 4:25, ¿verdad? Habría sido, lo has clavado. En cambio, el Espíritu Santo, a través de Pablo, quiso escribir porque somos los miembros los unos de los otros. Ahora, ¿por qué? Bueno, tenemos que pensar en el contexto más amplio de Efesios y darnos cuenta que Pablo está hablando en varias ocasiones de que la Iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice que somos miembros unos de otros, que somos el cuerpo de Cristo, que Dios nos ha unido como un solo pueblo y que está haciendo de nosotros, o está edificando un templo santo en el Señor. O sea, está en muchas ocasiones hablando de la Iglesia como un ente común o como una especie de unidad especial. Claro, si lo pensamos de esta manera, entonces nos empezamos a dar cuenta de lo necesario que es que si somos realmente un cuerpo, si somos un equipo, es necesario entonces que hablemos verdad los unos con los otros.
Imaginaos ahora un equipo de reformas que están trabajando en una casa, están dejándolo estupendo. Uno va a colocar una lámpara y pregunta, oye, ¿habéis cortado la luz? Y dicen, sí, adelante. Y resulta que no han cortado la luz. ¿Qué le pasa? ¿Quién sufre? El que se ponga ahí, bueno, si lo haces con habilidad te puede ir bien, pero yo sé de alguno al que se ha llevado un buen susto cambiando una campana, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que le dicen, por ejemplo, oye, ¿has desenchufado la radial? Sí, la he desenchufado, tú tranquilo, no te preocupes. Y pasas por ahí, aprietas sin querer y desastre, ¿no? Si somos un equipo es necesario que haya comunicación verdadera, que los miembros tengan la información correcta en cada momento. Igualmente, muchos comentaristas ponían este ejemplo, hablaban de un cuerpo humano, de que entre los miembros del cuerpo humano tiene que circular información verdadera, ¿no? Si tus ojos te dicen que la plancha está fría y está desenchufada, no hay problema. Tu mano va a tocarla y resulta que está caliente, ¿qué pasa? Te quemas la mano. ¿Quién sufre, el ojo o la mano? La mano es la que se lleva la quemadura, ¿no? Si te clavas un clavo oxidado en la planta del pie y tus nervios o tus terminaciones nerviosas no envían las señales adecuadas al cerebro, ¿quién va a sufrir? Va a sufrir el pie, va a haber ahí un desastre, que quizá te tengan que cortar el pie. Es necesario que circule información verdadera entre los distintos miembros del cuerpo. Si pensamos en la Iglesia, pues tenemos que concluir que estamos en las mismas. Imagínate que un domingo no vienes y alguien te escribe y te pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido hoy? Y dice, no, es que no me encontraba bien y me dolía un poco la cabeza y tal. Pues ya esa persona se queda tranquila, bueno, ya cuando se encuentre bien, pues ya vendrá. Pero ¿qué pasa si en verdad no has venido porque estás desanimado, porque no tienes ganas de juntarte con otros creyentes, porque no te apetece para nada escuchar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si tu hermano escucha eso? Bueno, se preocuparía mucho más, ¿verdad? Empezaría a orar por ti de una forma diferente. Estaría pendiente de avisar a diferentes hermanos, oye, vamos a cuidar a esta persona, vamos a animarla para que vuelva a la iglesia. Pero ¿cuándo pasa eso? Pues cuando hay la información correcta, ¿no? La información verdadera. ¿Qué pasa cuando fracasamos al confrontar el pecado de algún hermano? ¿No? Cuando vemos que alguien año tras año, ya décadas instalado en un mismo pecado, ¿no? Instalado en la queja o pecando siempre de avaricia, viviendo una doble vida incompatible con el Evangelio. ¿Qué pasa si nadie le confronta con la verdad? Pues se va a morir, o sea, va a ir descendiendo y quién sabe si acabará en el infierno, ¿verdad? Porque nadie ha sido capaz de darle la información adecuada, la información verdadera. Somos miembros los unos de los otros. Y entonces aquí o crecemos todos o no crece nadie, de alguna manera, ¿verdad? Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros y a crecer juntos en santidad. Omitir la verdad para vivir una vida más cómoda es síntoma de que no concebimos la Iglesia como un cuerpo. Un autor dice, luego, si todos estamos ligados en un cuerpo, este cuerpo solo puede funcionar cuando decimos y transmitimos la verdad. Todo engaño daña la obra del cuerpo de Cristo. Por tanto, si queremos crecer en santidad, en unidad con Dios y con su Iglesia, entonces es imprescindible, no es una opción plus, no es algo solo para algunos, es imprescindible que hablemos la verdad los unos con los otros, como hemos dicho antes, la verdad en amor. Luego voy a estar atento a ver cómo os habláis la verdad, como yo también, estad atento de cómo lo hago yo, pero hablamos la verdad los unos a los otros en amor, porque queremos crecer juntos, porque nos importamos los unos a los otros. ¿Cuál podría ser entonces el resumen de este sermón? Pues que dejamos la mentira, hablamos la verdad, porque nos pertenecemos mutuamente, porque somos miembros los unos de los otros.
Ahora, podría acabar ahora mismo y sería un gusto para vosotros, sería un gusto para mí, menos trabajo, nos vamos antes a casa. Pero no podemos acabar de hablar de la verdad y de la mentira si no nos referimos por un momento a una realidad todavía más grande. Y es cierto que nuestra motivación para hablar la verdad entre nosotros tiene que ver con que somos un cuerpo, con que estamos trabajando juntos por crecer en santidad, nos pertenecemos. Pero si lo pensamos bien, esta motivación todavía es más grande cuando pensamos a quién pertenecemos todos nosotros. Hemos visto varias veces en Efesios que la Iglesia es el cuerpo de ¿quién? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia pertenece a Dios, somos miembros de Cristo, somos suyos. Ahora, ¿habéis pensado cómo se definió Jesús en Juan 14:16? Jesús les dijo, hay 6, gracias Dani. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, entre otras muchas cosas, se define como la verdad. Es más, horas antes de llegar a la cruz, cuando está siendo cuestionado por Pilato, Jesús defiende su misión de esta manera. Juan 18:37. Dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús se hizo hombre y vino al mundo precisamente para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Él mismo nos lo ha dicho, yo soy la verdad. O sea, Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. Y si nosotros somos su cuerpo en esta tierra, ¿cómo no vamos a hablar la verdad? Si somos nosotros el cuerpo de la verdad, ¿cómo vamos a vivir en la mentira? ¿Cómo vamos a vivir de apariencias? Si realmente pertenecemos a Jesús, ¿cómo vamos a vivir de medias verdades? Aunque la mentira nos pueda parecer un pecadillo sin importancia, lo cierto es que vivir instalados en la mentira significa que no pertenecemos a Jesús. Vivir de mentiras, de exageraciones, de omitir información es directamente negar la verdad y eso es negar a Jesús. Por tanto, si has vivido hasta ahora instalado en la mentira, cambia de vida, o sea, entrégate a la verdad, vive para Jesús, hablando la verdad a tus hermanos. Jesús en Juan 8 dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivir en la mentira no lleva más que a ser esclavo de la mentira, pero si conoces a Jesús, entonces conoces la verdad. Y esta verdad te va a hacer libre para siempre, libre de tener que fingir ser nadie a través de las redes sociales, libre de vivir una farsa en tu vida, libre para vivir la verdad de Dios en todo su esplendor. Acabamos con Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Vamos ahora a responder al Señor en oración, como hacemos los domingos, así que libremente.